Eh, el tema es el que hemos venido trabajando los últimos meses y para el que he invitado a toda la gente que haya querido a sumarse. El texto que estamos revisando en la República y el seminario es justo la República de Platón, acabar con la historia, acabar con lo femenino. Y si hoy quiero tener un poquito de apertura para Facebook, es porque creo que hoy vamos a, ahora sí, a figurar el porvenir del seminario de agosto, pero vamos a ver un poquito, ¿no? Entonces, vamos a retomar y emociónense. De verdad, ahora sí, abróchense los cinturones porque creo que va a estar gozador. Vamos a retomar desde la vez anterior. La vez anterior habíamos dicho que a nuestra ciudad, a la ciudad que estaba proponiendo Platón, estamos leyendo el libro cuarto. A esta ciudad le hacía falta, ahora sí, ser una ciudad con ciertas cualidades, ¿no? Era una ciudad que tenía que evitar a los enemigos interiores y que precisamente tenía que, para poder vigilarse bien de estos enemigos, interiores y exteriores, ¿no? Pero los interiores son los más peligrosos. Básicamente habíamos hablado de la desigualdad social, de la riqueza y de la pobreza. Y para esto habíamos planteado, primero, entender quién tenía que vigilar y bla, bla, bla. Y ahora sí llegamos a las cualidades que deben de ser propias de nuestra ciudad, ¿no? 4 son las que se van a revisar así con detalle y vamos a hablar de ellas un poquito. Si se acuerdan, teníamos la sabiduría. No sé por qué me está faltando el aire. Tengo la impresión de que tengo COVID psicológico. La primera de las cualidades era la sabiduría. Pero no estaba planteada con esas palabras al principio. Era la prudencia, ¿no? El buen consejo. La segunda de las cualidades es el valor. La tercera es la templanza y la cuarta la justicia. Todo el libro 1 de la República se enfoca en la... ¿Por qué me falta el aire? Todo el libro 1 se enfoca en la definición de justicia, ¿no? Bueno, ni siquiera la definición. Es tratar de discutir qué es la justicia y ponerla en cuestión y hablar de las dificultades de pensar la justicia. Entonces, va a ser, son 10 libros, ¿no? Para llegar a esto. En el libro cuarto todavía no se define la justicia, pero ya se ubica en una posición muy específica, ¿no? Entre otras 3 cualidades. La primera, ya les digo, es la sabiduría. La segunda es el valor. La tercera es la templanza. Y la cuarta es la justicia, ¿no? Para llegar a definir la justicia, dice Sócrates, que pues hay que definir las otras 3 y ver lo que sobre es la cuarta. Porque hasta el momento no se ha hablado exactamente de qué es la justicia, ¿no? Se ha dicho lo que no es, se ha dicho cómo aproximarse a ella y se han buscado algunos caminos para acercarse, ¿no? El principal es el del tipo de vida del justo y el tipo de vida del injusto y qué es mejor, ¿no? La vida del justo o la vida del injusto. Entonces, la discusión va a tratar de definir, es que estoy pensando un poquito en ver desde dónde retomo por la gente que no ha estado en el seminario, ¿no? La idea es que antes de llegar a esta discusión, ya se está hablando de una ciudad relativa a la felicidad. Cuando todo esto comenzó, se hablaba de una ciudad de los placeres, una ciudad más vinculada a los placeres, más vinculada al deseo, y por tanto una ciudad que tendría que tener características muy específicas. Ahorita ya se habla de esta ciudad como una ciudad de la felicidad, y cuando se habla de la felicidad, es decir, una ciudad donde todas las personas viven felices, y habría que discutir un rato, ¿no? ¿Qué es o a qué se puede estar refiriendo Platón con la idea de la felicidad? Pero el hecho es que
no haya, o sea, hasta el momento lo que podríamos atribuirle o a lo que podríamos atribuir felicidad es a esta idea de que no hay disparidad social, ¿no? Donde todo el mundo tiene el derecho a vivir con plenitud, haga lo que haga, y donde todo el mundo se ocupa de lo que le corresponde. Esta es la característica, digamos, desarrollada hasta acá de una ciudad feliz. Ahora, para poder llegar a esto, hay que evitar los vicios internos de la ciudad, ¿no? Y pareciera que el vicio más amenazante es la disparidad social en lo referente a los beneficios, ¿no? A lo que puede obtenerse de la vida en esa ciudad. Y esto se reduce siempre a dos cosas, ¿no? La riqueza y la pobreza. Las dos cosas alejan a la persona de su sentido profesional, de su sentido específico dentro de la ciudad y generan necesariamente que haya un egoísmo implícito, ¿no? Que dejen de preocuparse por lo que les corresponde, que lleva el bien para todos y más bien se empiecen a enfocar en el beneficio propio o en la carencia propia, ¿no? Entonces las dos cosas, la indigencia, que es la pobreza, y la riqueza, las dos generan exactamente lo mismo, ¿no? Individualidad que es enemiga de la ciudad. Si nos diéramos un pasito más hacia atrás, tenemos que hablar de una cualidad del alma que vamos a revisar hoy mismo, que es esta cualidad de ser siempre constituida en grupo, en colectivo, que el alma individualmente no tiene capacidades existenciales, ¿no? Que precisamente la individualidad es el extravío o la pérdida cualitativa del alma, ¿no? Algo se pierde en el alma. En Facebook me veo como si estuviera en un aro extraño. Yo creo que sí está igual. Me quedo dark. Bueno, entonces, vamos a arrancar desde hoy. Quería haber avanzado un poquito más en el texto porque mi pretensión es terminar el libro 4 completo y el 5, no creo acabar el 5. El 4 sí, ya nos falta como la mitad, pero el 5 yo creo que solo vamos a poder esbozarlo. Porque en este punto nos tenemos que detener muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ya hay una exigencia del texto mayor para la traducción del griego, ¿no? Entonces vamos a trabajar un poco. Es poco lo que vamos a trabajar hoy, pero es muy intenso y es denso, entonces vamos a tratar de revisarlo juntos y despacito, ¿no? Ya saben la dinámica, leo y vamos comentando. El texto es mío. Antes de seguir, creo que debemos detenernos un poco en algo que pienso que no ha llamado suficiente la atención. La diferencia entre tres términos usados en el texto. Sabiduría, sofía, conocimiento, que es más bien el conocimiento relativo a la ciencia, que es episteme, y opinión, doxa. Los tres términos fueron usados en el análisis de la primera de las virtudes que buscamos en la ciudad, la prudencia. Entonces, nuestro análisis parte de la prudencia, ¿no? Fue la primera de las cualidades. No las va a analizar arbitrariamente. Es muy importante el orden en el que desarrolla esas cualidades, porque sí tienen que ocurrir una después de la otra y ligarse una con la otra, ¿no? Entonces, acá partimos de la prudencia como la primera gran cualidad. Después vamos a ver el valor como una cualidad que responde a la prudencia. Y finalmente vamos a ver la templanza como una cualidad que no responde directamente a las dos, que se sirve de las dos, pero que es una cualidad ya que se desprende hacia la ciudad y no solamente que le corresponde a uno de los personajes. Entonces, lo importante es ver que estas dos primeras cualidades, prudencia y valor, se le van a atribuir solo a los guardianes. Y vamos a discutirlo un poquito. Vámonos con mucho detenimiento, ¿ok? Tenemos que, por el momento, confiar en la traducción y entender a través de ella. Es muy complicado animarse a apostar cosas por traducciones que no son propias. Lo he estado revisando en griego, pero no me de traducir yo en ningún sentido. Entonces, vámonos despacito.
Entonces, tenemos que confiar en la traducción y entender a través de ella. La página 131 del libro de la UNAM se habla de esta ciudad llamada Prudente. Y la frase dice, página 131. La frase dice, la pregunta, hay una pregunta que se le hace, ¿no? A Sócrates. ¿Y cómo en función de esta ciencia de la prudencia es la ciencia del buen consejo, ahorita les hablo de ello, y cómo a través de esta ciencia hemos de llamar a la ciudad? Y la respuesta es de buen consejo, contestó, y de verdad prudente. Ok, la prudencia se va a asociar al buen consejo, lo decíamos la vez anterior. Es decir, hay que elegir la manera en la que debe ser llevada una ciudad y entonces esa manera debe ser la propia para beneficiar a todos y la que debe de ser cuidada, ¿no? Debe de cuidarse esta forma de llevar la ciudad, esta forma de vivir en la ciudad. Eso es la prudencia, eso es el buen consejo. ¿Ok? Entonces, en una ciudad de buen consejo, pues lo que se tiene que tener es la capacidad de distinguir qué es lo mejor para todos. Pero no en un sentido egoísta, sino verdaderamente en un sentido sincero, es decir, que mantenga el equilibrio total de la ciudad, la armonía de la ciudad. Eso es la ciudad de buen consejo. Ahora, y de verdad prudente. La palabra que se va a usar es Soren. Perdón, Sofen. Es que puse una ro en vez de una fi. Perdón. La palabra, entonces, que se usa para hablar de buen consejo es Soren. Digo, Sofen, que viene de Sofía. De alguna manera, la búsqueda de la prudencia es o implica la sabiduría. Y esta está asociada al buen consejo, a distinguir lo que es propio o no para la ciudad. Sabiduría no es conocimiento. Para esto, para el conocimiento, se utiliza la palabra episteme. Episteme. Misma que se traduce por ciencia, pero más en el sentido del conocer el mundo, es decir, un poco más en el sentido técnico empírico, podríamos decir, experiencial, pero sensible y no reflexivo. El conocimiento de esta manera sí es científico, pero como registrable y acumulable, separado de todo tipo de conocimiento y que funciona en otro plano, el espiritual. Podríamos decir, Sofía y episteme no están en el mismo campo y por lo tanto deben separarse en nuestra intelección. Vamos a pensarlo un poquito. Cuando, cuando se habla de prudencia y concretamente de verdad prudente, la palabra que se usa es esta palabra sofén, asociada a la sabiduría, no asociada al conocimiento. Entonces, hago remarco esto porque el conocimiento no es lo que lleva a la sabiduría. En este punto del texto, sabiduría y conocimiento no están en el mismo terreno, ni son lo mismo, ni se emparentados, ni están emparentados de ninguna manera. Es decir, que no porque haya mucho conocimiento se llega a la sabiduría. Y que la sabiduría no implica el conocimiento científico o no implica cualquier conocimiento asociado a lo científico. Es decir, Sofía solo es un saber relativo al bien común. Y ciencia es un saber relativo al funcionamiento del mundo. Entonces, digamos que sabiduría y conocimiento no funcionan juntos porque no están en el mismo campo. Me interesa mucho que entiendan este doble campo
como de pensamiento, ¿ok? Si nosotros nos metemos al campo de la ciencia, al campo de la episteme, lo que tenemos es solamente el pensamiento metodológico y el pensamiento analítico relativo y propio al mundo. Si nos pasamos al campo de la sabiduría, de Sofía, entonces lo que tenemos es un conocimiento relativo al alma. Porque es un conocimiento relativo al bien común. Y no olvidemos que el alma solo puede existir plenamente en comunidad, que no puede existir individualmente, que no puede funcionar o que no puede tener un peso individual, que necesariamente tiene que estar ligada y desarrollada y criada en un grupo, en una colectividad. Entonces, si entendemos que estos son dos campos distintos, vamos a dar el paso al siguiente nivel, ¿no? ¿Sigo o quieren que nos detengamos en eso? Sigo. Ok. Por esta razón, vuelve a ser importante la palabra doxa, asociada a la opinión. ¿Se acuerdan que doxa se traduce como opinión? Y necesitamos entender bien esa traducción, ¿ok? Pero el problema que tenemos aquí es el nuestro con respecto a la opinión. El problema es que para llegar a entender y defender la opinión como lo hacemos, tuvimos antes que entrar en un campo muy concreto, el de la subjetividad. Vamos a hacer una pequeña lectura de la opinión con respecto a la subjetividad y luego vamos a tratar de entender de qué se trata la doxa para Platón en el texto. Para nosotros, y es algo que vengo diciendo de mucho tiempo, subjetividad es sinónimo de individualidad e identidad. Es decir, que un sujeto existe en sí mismo y separado del mundo, lo que lo hace poder sostenerse precisamente en el mundo sin diluirse ni desaparecer en él. De alguna manera, pensamos que es el sujeto o la subjetividad lo que engancha y, como tal, sujeta a cada hombre a la sociedad. Pero este sujeto está definido por sus características específicas, mínimo por sus ganchos particulares que lo ligan a un discurso o a una sintomatología específicos. Podemos decir muchas más cosas, que el sujeto es histórico y que tiene su historia particular y bla, 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 pero lo que importa es que vean el sentido de individualidad que hay aquí. Este sujeto es él mismo, o sea, de alguna manera es él mismo. Y así existe u ocurre para no meterse en discusiones psicoanalíticas. Pero en todo caso, este sujeto es propio de sí, es propiedad propia. Lo que nos pone en el segundo término, precisamente el de la propiedad. La propiedad privada es otra característica que le atribuimos al individuo sujeto. Es decir, que lo hacemos en todo caso dueño de algo, por lo menos de sí mismo, y de lo que puede producir generar. Pues bien, la opinión es eso que manifiesta al sujeto en su singularidad. Más allá de que dicha opinión haya sido adoptada, influenciada o impuesta, resulta suya y totalmente suya. La opinión en nuestro tiempo es la marca de individualidad identitaria y por eso le damos el valor que le damos e igualmente la hacemos incuestionable o súper válida, porque esta no está en relación con la verdad o con una verdad, sino que ella misma ocurre como constatación de la existencia individual. Por ello, es que cuestionar una opinión es o se toma como faltar al respeto a la persona que la porta y la expone. Por ello, cuestionar la opinión y entrar en el terreno de la descalificación, la anulación y por tanto es meterse en el terreno de la guerra entre individuos.
Me falló un poquito la congruencia en lo que dije. No sé si me van entendiendo hasta acá. Ok, vamos a despacito. Nosotros vivimos en la época de la opinión y valoramos mucho la opinión, mucho. Entonces, una persona puede decir, yo entiendo así las cosas y pues es válido porque es mi opinión, ¿no? Es mi verdad, es como yo lo interpreto y eso es válido, ¿no? Y se defiende de esta manera, ¿no? Entonces, vean cómo vivimos en la época del respeto a la creencia, por ejemplo, ¿no? O sea, alguien puede creer en una divinidad cualquiera y si alguien dice, Dios no existe, entonces la otra persona no va a argumentar por qué Dios sí existe, ¿no? Solo va a defenderse con respeta mi creencia. Ajá. Yo sí creo y pues respétame porque yo respeto que tú no creas. Ajá. Estamos en este terreno, es muy sutil, yo lo he venido diciendo durante años, ¿no? Le hemos dado un valor tan fuerte a la opinión que hacemos que todo tema sea indiscutible, ¿no? De hecho, a la gente le fascina la idea de decir que de religión y de política no se debe hablar porque no se llega a ningún lado. Porque todos opinan lo que quieren. Ajá. Y entonces se hace justo un terreno en el que no se puede avanzar, que no se puede aprender, que no se puede argumentar, que no se puede absolutamente nada, porque al final es eso, ¿no? Yo, esto es lo que opino, y pues tú no me vas a hacer cambiar de opinión. Me vale si tienes argumentos, me vale si piensas diferente, me vale absolutamente todo, ¿no? ¿Por qué? Porque vale mi opinión. Ahora, ¿qué estamos haciendo con este movimiento? Lo que hacemos con este movimiento es separar, por un lado, la, la, la verdad, digamos, si es que pudiéramos hablar de una verdad, porque en nuestra época también nos encanta decir que la verdad no existe, que la verdad es relativa, que la verdad es subjetiva y que cada quien tiene su verdad, ¿no? Años haciendo el chiste de que cada quien tiene su verdad, ¿no? Años haciendo el mismo chiste ridículo. Eh, pero ahí estamos, ¿no? Sosteniéndonos en esta idea como de que la verdad es relativa, ¿no? Entonces, ni siquiera nos vamos a detener a definir nosotros la verdad en este momento, pero hagamos caso a esta idea, ¿no? Separemos a la verdad y entendamos que cuando se habla de opinión, no se puede hablar de verdad. Ajá. Y entonces, si la opinión no apunta a la verdad, entonces la opinión no tiene ninguna validez, excepto que la movamos a otro campo, no al campo de la constitución del alma. La movemos al campo de la constatación de la individualidad, de la subjetividad. Este es el terreno de la opinión para nosotros. O sea, la opinión vale porque la opinión confirma que soy un sujeto individual, dueño de mis propios pensamientos y que existo. Si tú me dices que estoy equivocado, equivocada en lo que yo tomo como verdad, entonces lo que me estás haciendo es descalificarme, anularme y devaluarme. Ajá. Porque entonces, si mi opinión es equivocada, entonces yo estoy equivocado y entonces yo mismo estoy mal. ¿Me explico un poco? ¿Sí? Es horrible que se vea tan oscuro, pero así y así. Creo que está mejor, ¿verdad? No, pero así no veo. A ver. Bueno, a ver. Entonces, en términos generales, no sé si van entendiendo que cuando pasamos a entender la opinión como esta propiedad del individuo, entonces alejamos a la opinión del campo de la verdad, alejamos del campo de la constitución, pero al mismo tiempo la sostenemos en un campo muy interesante, que es el de la constatación. Es decir, la afirmación de mi existencia a partir de que puedo opinar. Entonces, la anulación de mi existencia viene
a partir de la anulación de mi opinión. ¿Sí me explico hasta acá? Por eso es tan valiosa la opinión en nuestro tiempo, porque es lo que nos queda, es un residuo de la implicación del alma en el pensamiento. Es un residuo. O sea, es muy viejo lo que estamos por decir ahora, pero eso viejo que se ve deteriorado y que se viene deteriorando, que se viene perdiendo en el tiempo, en nuestra época histórica, de alguna manera va a dejar una huella en la importancia de la opinión como marca de subjetividad. Ahora, ¿cuál es la huella? No quiere decir que lo valioso sea aquí la subjetividad, para nada. Para nada es lo valioso eso. Lo que quiere decir es que en, en la valía de la opinión por la puesta en juego de la subjetividad, entendemos que el alma, que ha sido secuestrada por el sujeto, y esto hay que entenderlo, y por la psique, ¿no? Como la entendemos nosotros, el alma no existe si no se juega completa en el campo existencial que tiene, es decir, en su vínculo con una idea colectiva, una idea, voy a usar esta palabra, no es la propia, no me gusta, pero no tengo otra en este momento. Es una idea identitaria. ¿Ok? El grupo solo se sostiene como identidad en sí mismo y en tanto que todos operan dentro del grupo. Y todos funcionan como una unidad. No es que sean como engranes, sino que su concepción es completa para todos. O sea, yo no soy yo soy todos. Un movimiento que hago yo es un movimiento que toca a todos. Probablemente sí hay reconocimiento de la particularidad, ¿no? De la especificidad de cada persona, pero no de la individualidad. La individualidad creo que es una adquisición muy, muy posterior de la humanidad. Vamos, nosotros reconocemos corazón, estómago y estas madres, pero no por eso los hacemos realmente separados de nuestro cuerpo, ¿no? Sabemos que si nos deja funcionar uno, deja de funcionar todo. Un poquito tendría que ser así esta primera idea, un poco más pensada desde la antropología. Ahora, la huella de esta formación espiritual, de esta formación del alma en colectivo, está o se mantiene vigente en la apuesta del alma en la opinión, del sujeto en la opinión. Ajá. Yo soy eso de lo que soy dueño. En el caso más restringido es la opinión. En los casos más ridículos entendemos que yo soy mi coche, mi tarjeta de crédito, mi reloj, mi ropa. ¿No? Pero ya es en lo ridículo. Son cosas en las que ni pensamos porque es una pérdida de tiempo. Pero digamos que ya en el terreno más, ¿cómo decirlo? Como ya más formal del pensamiento, que podríamos decir incluso filosófico, entendamos que esta defensa de la opinión de nuestra época es una huella de la importancia del vínculo entre el espíritu, que insisto, ha sido secuestrado por la subjetividad, del espíritu con una idea que es una idea colectiva. Ya veremos el peso de la idea más adelante, porque después de la caverna vamos a ver el EI2, ¿no? Y ese es un titán del que tenemos que hablar con detenimiento más adelante. Entonces, hasta acá quiero que lo entiendan, porque necesito que entiendan que nosotros vivimos en una era en la que la opinión es una propiedad individual. No va a ser lo mismo la doxa. Ajá. La doxa va a dar una vuelta, o la comprensión de la doxa, porque pues, la doxa ya es lo que es, pero vamos a dar una vuelta con este pensamiento y alejarnos de esto otro. Pero necesito que se alejen de la opinión, no podemos entrar
a hablar de la doxa si no nos separamos de la idea de que la opinión es una propiedad subjetiva. ¿Ok? No es una propiedad subjetiva. Esto es para nosotros y entendemos que para nosotros es una huella de lo perdido. Bueno, vamos a ver qué es lo perdido. Pues bien, para Sócrates, la doxa no es esto de ninguna manera. Claro que es una construcción totalmente artificial y en ningún momento la pone en el terreno de la aletheia. No está, la doxa no está tampoco en el terreno de la verdad, del lado socrático. Es decir, que no la pone a emparejarse con la verdad, con lo desoculto, sino que la deja en el terreno de la constitución de la ciudad. La doxa es la opinión sobre la manera propia de crear y conducir una sociedad artificial. No es una técnica, sino un estilo, una forma de estar en el mundo tan artificial como la ciudad resultante. Entonces, vemos que la doxa no es una propiedad subjetiva, sino una apuesta sobre el habitar el mundo y el construir o educar al alma que tiene por característica esta potencia formativa. Es necesario recuperar un poco lo que vimos las veces anteriores. 2 veces seguidas he hecho el Facebook Live, entonces la vez anterior volví a hacer hincapié en esto. El alma tiene para Sócrates, bueno, para Platón en el texto, una cualidad, hasta ahorita la única cualidad que hemos podido sacar de él, que es propia de una comunidad, que el alma solo puede formarse en comunidad, ¿no? Él lo dice como que es imitativa, pero que es imitativa del entorno, pero no del entorno como de las plantas, de los árboles, ¿no? Del entorno social. Por eso los 3 primeros libros se encargó de decir qué es lo que educativamente tiene que figurar en la ciudad para que el alma pueda ser criada de la manera más propia. Entonces, esta es la única cualidad que reconoce Platón del alma, la única hasta el momento, ¿no? Que es imitativa y que por lo tanto es educable, pero no como haríamos nosotros en la primaria o en la secundaria, ¿no? Es educable en tanto que constituible. Se puede formar porque tiene una potencia formativa. Y entonces se tiene que formar dándole un entorno en el que se forme de la manera adecuada. Bueno, ese entorno es la doxa. La doxa entonces no la podemos considerar una opinión. Tenemos que hacer una vuelta muy larga para entender que si se reduce, digamos, a la palabra opinión, perdemos algo por la traducción. Necesariamente es así para traducir, pero es importante hacer nosotros un poquito el análisis, un poquito regresar a este punto. La opinión, aquí más bien la doxa, se refiere a la construcción de una idea. Una idea que es constitutiva. La idea que nos ha planteado como una máxima Platón en el texto es la idea de el bien común es lo primordial. Ahora, lo clave aquí es que entendamos que es una idea artificial. No quiero hacer la vuelta, sé que la voy a tener que hacer algún día, para mostrar cómo el mundo totémico tiene una figura de esta idea y el mundo gubernamental tiene otra figura. Ahora, sí podemos decir una cosa, el mundo totémico tiene una forma existencial y el mundo gubernamental tiene otra. El mundo gubernamental es el religioso. Es el que reconoce diferencias y que reconoce, no, y que reconoce jerarquías, que reconoce grados sociales. El mundo religioso, que eventualmente es el mundo gubernamental, hoy no me atrevo a decir que van uno seguido del otro, pero sí que se parecen, es, según habíamos leído en Fraser, el deterioro del mundo totémico. El mundo totémico, para todos los que no están enterados, el mundo totémico no es religioso.
Los grupos totémicos no son religiosos, no tienen entidades divinas. Lo que nos han vendido en todas las caricaturas es un error, ¿no? El tótem no es un dios. El tótem es una figura identitaria que representa y se constituye al mismo tiempo que todos los personajes. Y el tótem tampoco es la esculturita de varios muñequitos trepados, ¿no? El tótem es un animal o una planta o un fenómeno que identifica al grupo. Ya en su momento haremos este trabajo formal sobre los yaquis, ¿no? Que tienen, creo que en esos son particulares, diferentes a muchos grupos totémicos, porque la identidad está formada en el río. No es una planta, no es un animal al que se restringen de comer, sino que es concretamente el río el que nutre sus existencias totalmente. Entonces, ya lo veremos. Bueno, estos grupos no son religiosos, los otros grupos sí, ¿no? O sea, ¿cuáles otros? Los grupos gubernamentales, esos sí son religiosos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa de un lado al otro? Que hay un brinco que implica una necesidad de artificialidad. El grupo totémico, por eso además es chiquito, porque no necesita constituir nada artificialmente. Funcionan y operan en un equilibrio muy preciso. O sea, son grupos que no requieren ampliarse, y cuando se amplían hay migraciones y hay consecuencias de las migraciones. Del otro lado, ya hablamos de grupos más grandes, los grupos gubernamentales, los grupos jerárquicos, los grupos elitistas. Ok, estos otros grupos son artificiales, necesitan una constitución artificial. La doxa, como lo estamos planteando hasta acá, es ese artificio, ¿no? Esa construcción artificial. Ok, entonces no sé si entiendan, no es una opinión, así como yo opinaría que el cielo de la ciudad es feo, ¿no? O que los cielos del sur del planeta son más bonitos. No es una opinión en este sentido, es una opinión constituyente. Ajá. Es decir, es una idea que se pone en juego y que en sí misma es formativa de lo único que puede ser formativa una idea en la ciudad, es decir, de las almas de los que están allí, o sea, formativa de las personas. Uh-huh. Y artificialmente, esa idea debe ser no solo constitutiva de las almas, sino de las relaciones posibles entre esas almas al interior de la ciudad. O sea, que de alguna manera debe no solamente decirle a la persona, tú eres esto, sino que tú eres esto en esta sociedad, en este grupo, donde las relaciones posibles son estas otras. ¿Me voy explicando hasta acá? Tengo muy poquita luz. ¿Cómo vamos? ¿Sí bien? Marta. Sí, bien. A ver si no soy redundante, pero podríamos decir que la doxa es el conjunto de valores, actitudes, conocimientos que están dentro de una sociedad. Sí, no eres redundante, pero sí eres reduccionista. O sea, no solo es eso. Uh-huh. Sí es eso, pero hay más. Ajá. Porque, mira, Marta, sí es muy, muy, muy preciso lo que dices, porque sí es necesario puntualizarlo para que no se entienda en el sentido de las categorías. La doxa sería una forma de pensarlo todo. Ajá. No sería la suma de las cosas que están ahí, sino sería una forma de pensarlo todo. De manera que a partir de esta idea puedas constituir valores, puedas constituir estrategias, puedas constituir todo lo que vas a dar a esa sociedad que va a nutrir las almas. Todo se partiría de la idea original. La idea original tendría que ser una. O sea, ¿sabes? No es una serie que se pueden ligar, porque entonces luego podría haber deformación de una, movimiento, y entonces hablaremos de un sistema. La doxa no está propuesta como un sistema, sino es una idea que sería el filtro para todo lo demás, desde donde validas lo que puede o no entrar a la comunidad, desde donde permites que se creen o no se creen
ciertas cosas específicas y desde donde se regula, porque no es necesario que haya sensores. Si la idea está bien puesta, no es necesario que venga un árbitro a decir hay que hacer esto o lo otro, una policía, un vigilante, sino que a partir de la doxa, que queda constituyendo el alma de todos como una comunidad, entonces todo funciona de acuerdo a esa idea. La ciudad entera, la polis, así tal cual, sería la construcción, la materialización de la doxa. Ese es el asunto. O sea, no es chiquito que se suma con chiquito para hacer algo grande. Es algo único que permite constituir la grandeza de una sociedad. Por eso, en la lectura anterior, Sócrates había dicho, aquí es lo más importante es saber, creo que más bien va a ser más adelante. Dice, lo más importante es saber cuál es el tamaño máximo que puede alcanzar una sociedad para que la doxa no deteriore, ¿no? Para que no sea ya el problema siguiente. ¿Ok? ¿Sí voy bien? No me cierren las cámaras, que es horrible estar hablando con fotos. Entonces, lo que tenemos acá no es un asunto de propiedad, sino de entendimiento del alma. ¿Ok? De comprensión del alma. Esta es y debe ser considerada como una potencia existencial y la doxa es eso que la encausa, que la dirige y la constituye. Por eso, la sabiduría, Sofía, es lo que reflexiona sobre o acerca de la doxa y la mantiene. Por eso, el siguiente movimiento atribuido como cualidad también a los guardianes es el valor. ¿Ok? Vamos a terminar antes de entrar de lleno al valor. ¿No? Porque creo que es la parte más larga. La prudencia, entonces, es el buen consejo. El buen consejo, Sofén, eventualmente es la sabiduría, Sofía. Pero ahora ustedes pueden ver que el buen consejo no es la ocurrencia, ni el método. Ajá. No es la elección del método que se debe reproducir para llevar las cosas a buen puerto. Es el conocimiento, o sea, la sabiduría es en sí misma la construcción del bien común y el resguardo del bien común. No la vigilancia, sino el cuidado. Ajá. La sabiduría, entonces, está en relación con la doxa. Ajá. Pero lo valioso no es la doxa. Lo valioso es Sofía. Sí me explico. Esta es la parte clave y por lo que les dije todo lo anterior. Porque para nosotros, lo valioso es la doxa. Ajá. Y de ahí eso es lo único que vale. Sofía es la que permite la construcción de la doxa. O sea, no cualquiera es capaz de construir la doxa. No cualquiera es capaz es que no me gusta la traducción. No cualquiera es capaz de opinión. Ya vamos, si lo vemos así, se pone todo en su lugar. No cualquiera es capaz de opinión. Sin embargo, en nuestro tiempo, cualquiera se cree capaz de opinar, ¿no? Un mocoso escuincle puede venir a decirle a un mayor, yo opino diferente que tú, ¿no? Un escuincle puede decir, a mí me gusta esto, a ti te gusta lo otro, pero es muy mi gusto, ¿saben? Y entonces por eso hoy una comunidad de escuincles puede decir,
Pues es que a mí me gusta el reggaetón. Y vale, ¿no? Porque pues es su opinión. Y entonces hasta podrían decirnos, como alguna vez me dijo alguien, ¿no? Pues es que es como el rock de antaño, ¿no? No lo aceptaban y era para drogadictos y la fregada, ¿no? Bueno, en aquel tiempo, quien no aceptó el rock eran los ignorantes. Hoy es todo el costado culto los que dicen, no mames, ¿el reggaetón qué? ¿No? Pero el problema es que, vean, se le da mucha valía solo al hecho de opinar como un asunto de manifestación subjetiva. Por eso, y ustedes en concreto, Marisol y Jessica, no me dejarán mentir, por eso el arte de nuestro tiempo es la estupidez de la manifestación subjetiva. O sea, cualquier persona cree que por poder manifestarse creativa y artísticamente, incluso técnicamente, ya está haciendo arte, porque logra manifestarse subjetivamente. Por eso la obra de arte de hoy se tiene que explicar. O sea, por eso cuando hay una curaduría, hay que implicar al artista o las tarjetitas que digan qué chingada significa esto, ¿no? Ese es el problema, porque llevamos esto al rango de lo extremadamente subjetivo. Bueno, si volteamos antes del deterioro, antes de los 2400 años que pasan para llegar a estas payasadas, podemos ver que lo que estaba en juego no era la opinión, sino la sabiduría que permitía construir la opinión constituyente. O sea, que era el sabio o el grupo de sabios, ¿no? Y volvamos a lo mismo, es necesario separarlos de los científicos, porque ahora, ¿cómo nos encanta la cosa de los científicos para todo, ¿no? Hay científicos sociales, ¿no? Los científicos aprueban o desaprueban movimientos sociales, o predicen o dejan de predecir alguna cosa, ¿no? Bueno, es hermoso porque los científicos han predecido toda la 4T y nada les ha salido. Por más que seguramente haya por ahí alguno que esté diciendo, ay, sí, no mames, la 4T es una mierda. Nada de lo que han predicho los científicos ha salido, nada. Pero bueno, finalmente ven que del otro lado está el conocimiento episteme, eh, que es esta pretensión metodológica para construir la verdad, como para llevarla hacia un lugar de sabiduría, ¿no? Y no es así. Pues la sabiduría no tiene que ver con el conocimiento técnico, no tiene que ver con el conocimiento metodológico, sino con la sensibilidad espiritual. Ahora vamos a avanzar un poquito más en ese terreno. ¿Vamos hasta acá juntos? ¿Sí? Muy bien. Página 132. Sí. Vamos a hablar del valor y me interesa mucho las palabras que se van a utilizar para valor. En griego, cuando se habla de una ciudad valerosa, la frase que se ocupa es pani, que es muy, jalepon, ahora les digo, que es idein, ¿no? O sea, pani, jalepon, idein. Estas tres palabras se tradujeron en una sola, ciudad valerosa. Ajá. Vuelvo a lo mismo, es pani, jalepon y dein. Está muy cabrón. Cuando revisamos la ciudad, estas tres palabras se deben traducir como pani, es muy, ¿no? Jalepon tiene una traducción impresionante. Se traduce como rigidez, dureza. Podríamos incluso leer todas las acepciones del diccionario. Página, no sé si 63 o 67, te lo veo.
Fuck. Ah, no, 637. 614, 626. Perdón si voy despacito, ¿eh? Alepos. Miren. Arduo, difícil, áspero, incómodo, duro, pesado, molesto, penoso, rígido, adusto, severo, intransigente, inaccesible, inabordable. Ajá. Y ya, bueno, tiene otras, ya son amargo, acerbo, insano, contrario, adverso, enemigo, malévolo, cruel, fiero. Hay que irse al indoeuropeo ahora sí para perseguir esta palabra porque abre los dos caminos. Pero ahora sí, necesito Octavio más que nunca, ¿no? Vamos a tomar un poquito el sentido general, ¿no? Rigidez y dureza, ¿no? Firmeza, pero firmeza necia. ¿Mm? ¿Ok? Entonces retengamos esta palabra, halepon. Y la siguiente palabra es idein. Idein en sí misma viene de eido. Idein se puede traducir como al mismo tiempo ver, mirar, observar, reconocer, pero también hacerse visible, mostrarse, aparecer, parecer, ser igual, parecido. También se puede traducir saber por saber, pero en el sentido de saberse, ¿no? No saber que conoce lo otro, sino saberse. Entender, conocer, pero, ¿saben? En el sentido propio. Pensar, sentir también. Tener sentimientos, pero más bien como sentimientos reconocidos. Por ejemplo, el agradecer. Miren, la palabra fila eidenai es tener sentimientos favorables hacia alguien, pero los sentimientos acá. Harin eidenai es agradecer. Pero la gratitud acá. ¿Sí me explico? O sea, lo interesante de Idein es que es aparecer sostenidamente. Si lo voy a traducir a como pueda expresar la idea, ¿no? Entonces, si traducimos valeroso, por esa pequeña frase que tenemos, tendríamos que decir es muy duro de apariencia. Ajá. Pero apariencia en el sentido de aparecer, de estar, de hacer presencia. Pero, y esto es lo más maravilloso, que es artificial. ¿Saben que de eido viene eidolo o eidolón? Y es ídolo. Pero es como representante o como apariencia de lo otro. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que vean es que mantenemos, por un lado, el sentido artificial totalmente de la apariencia, del parecer, y al mismo tiempo la dureza para sostener la apariencia. Ajá. La firmeza. De alguna manera, el valeroso, ahora vean en estas tres palabras cómo está contenido todo lo que dijimos en las últimas dos sesiones, por lo menos. El valeroso es el que puede sostenerse inmutable en la máxima de la polis, de la ciudad, que es el bien común. Cuando se habla de valor en el texto, se dice claramente que el valiente, no es valiente, el valiente es el que se avienta a lo pendejo. El valeroso es aquel que puede sostenerse en la máxima de la ciudad en contra de aquellos seductores que vienen del exterior. ¿Se acuerdan cuáles? El deseo, el placer, pero también la aflicción, la amenaza,
la angustia, el dolor, la pérdida. Ajá. Es decir, el que ante lo negativo, seductor, como la amenaza que asusta, y lo positivo, seductor, como el deseo que convoca, que llama, que seduce, ¿no? Ese que se puede sostener ante eso sin moverse de la doxa o de la idea común a la comunidad, al grupo, ese es el valeroso. Ajá. Pero si ven, el valeroso es el inamovible de la convicción del artificio con el que se constituye una ciudad. Ahora, no estamos diciendo el necio, no estamos hablando de necio, estamos hablando verdaderamente del valor para sostenerse por encima de sí mismo y de aquellas amenazas que le vienen de otro lugar, para sostenerse por encima de esto en la constitución del todos. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo preguntaba, ¿por qué no todos tienen derecho a esto? Ajá. Bueno, es probable que tengamos una idea hoy, ¿no? Lo curioso es que la palabra viene de ídolo, pero como la figura visible que representa, figura visible o que representa. El valor entonces tiene que ver plenamente con la rigidez, con la fuerza para sostener y sostenerse en una idea. Es decir, afiliarse con totalidad y jugarse en el acto de la opinión como propia e identitaria de todos, más bien como formativa. El valor radica en jugarse, apostarse en lo artificial. Apunta totalmente a lo artificial y a su fácil derrumbe. Es muy claro que esto solo ocurre con las almas que no son, sino que son formadas en una doxa. Por ello es que no todos se sostienen valerosamente y no todos son sabios. ¿Ok? Entonces, cuando digo que no son, en verdad, almas que no son, que no son siendo. El valor solo puede ocurrir a aquellos que son formados en la doxa. No sé si podemos meternos ya en el terreno de la obediencia y la servilidad, porque más bien hay un esmero por sostener algo de la comunidad. Pero ¿saben lo que está cabrón? Que parece imposible. Porque ¿cómo sostenemos al sabio? ¿Saben? Es que lo artificial no se puede sostener. No se puede sostener. Es muy duro de sostener lo artificial, ¿no? Una idea, pues, artificial no es fácil de sostener. Por eso las familias, llegada a la adolescencia, el niño son cuestionadas brutalmente. Porque el mundo va a mostrar otras ideas. Y va a ser muy difícil, es que no importa qué tan rígido, qué tan duro sea, va a ser muy difícil sostenerlo. ¿Sí me explico hasta acá? Es brutal el punto en el que estamos parados, brutal. Pero no es lo peor está por venir en página y media. ¿Cuánto nos queda? Tenemos, no puedo ver la hora, ¿alguien me puede decir? Son 9:24. Muy bien, hay poquito tiempo, pero suficiente. ¿Listos? Bueno, los de Facebook nunca les puedo contestar porque no puedo leer, pero después reviso las preguntas. Lo que tenemos es una prueba clara del extravío. Ya vamos al terreno que yo he venido trabajando, el del extravío. Lo que tenemos es una prueba clara del extravío previo a la constitución de una ciudad. Hay un cambio. La ciudad originaria, esa de la que hablaba Sócrates al principio, no existe más.
hay un movimiento. Este ocurre cuando aparecen los placeres. Esto es lo que tenemos como huellas en el texto. Cuando va a cambiar de su ciudad que satisface a todos a esta nueva ciudad, le dicen, necesitamos de los placeres. O sea, la variable que entra en la ecuación son los placeres. Cuando hay una voluntad que apunta a algo muy distinto que el solo ocurrir como grupo totémico, diría yo, aunque podría ser mucho más grande. Hay un viraje psicológico, y esto es brutal, porque hacer una vuelta de este tipo, lo que ya implica la adquisición espiritual de algo que aproxima a los placeres y con ello a los temores, implica una pérdida, el extravío fundamental. Y toda la constitución artificial socrático-platónica no es sino una necesidad que al mismo tiempo marca esto, la pérdida. Miren, creo, y creo que por eso es una joya este texto y este momento de nuestro trabajo, creo que acabo de encontrar una vuelta psicológica en la humanidad, una adquisición psicológica, algo que me habían preguntado por mucho tiempo. ¿En qué momento empieza a operar el deseo en los hombres? Porque cuando uno lee antropología, uno se termina encontrando con que el deseo no es algo que esté operando eh, en los grupos primordiales, ¿no? Es necesario que algo pase para brincar al mundo del deseo. No es tan enorme, tan gigantesco como pretenden los psicoanalistas después de Lacan. El movimiento parece que ocurre aquí. Cuando se pasa de una constitución natural, entre comillas natural, porque creo que no hay forma de hacer algo humano natural, pero propia del grupo, como constitución totalitaria, digamos, a una constitución ya vinculada a otra cosa, una constitución artificial. El paso psicológico tiene que ver con el ingreso del placer y del deseo como búsqueda primordial. Y obviamente lo que cae es la individualidad, sí o sí, a fuerza. Porque la existencia es colectiva, pero el placer es individual. Ajá. Y esto es así. Existir es en comunidad, pero entregarse al placer es individual. Por eso es que es clave el tema de la exogamia en toda la antropología. Y por eso es que fue un error hacer el tema de la exogamia el eje y no el tema del totemismo. Por eso es que Lévi-Strauss y después todos la cagaron, porque se entretuvieron en la exogamia. Y regresamos con el británico, al que todo el mundo descalifica, Fraser, que es el que se enfoca en el totemismo y que dice que la exogamia es una forma de mantener el totemismo vigente, es decir, de alejar la individualidad del grupo. Porque lo que hacen las reglas exogámicas no es restringir la sexualidad, ese es el error, es restringir la apropiación a través de la sexualidad. Pero no solo a través de la sexualidad, sino a través del desuso de las costumbres comunitarias, porque este es el verdadero temor. Y esto está tal cual. Una persona de un grupo que se junta con la persona del mismo grupo, ya no van a salir ni a hacer cosas con la comunidad, ni a relacionarse con los otros grupos, porque se empiezan a satisfacer entre ellos o a enloquecer entre ellos, ¿no? Esta peliculilla de El Imperio de los Sentidos, sí es donde el tipo este japonés tiene, con la sirvienta tienen este amorío y luego es sexo, 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 hasta que ella le corta el pene. Sí, nadie la ubica. Bueno, creo que es esa película. Bueno, eso es lo que pasa. Se meten, se meten, se meten, se meten, se meten y ya no hay salida, ¿no? Ahorita me puse a pensar en Kim Ki-duk, pero se nos fue con el COVID, el Kim Ki-duk. Bueno, ahora, no sé si hasta acá me van siguiendo. O sea, lo que la antropología nos enseñó es que la individualidad es un enemigo. Lo que nos dice Sócrates es que el problema es la individualidad y para combatir la individualidad necesitamos una firmeza ideológica. Pero dicha firmeza ideológica solo puede sostenerse con mucho trabajo. ¿Sí? Ahora, eh, ya dije, esperen, es que ya me perdí. Sí,
Ahora entonces, este viraje psicológico implica una pérdida. Bien, esa pérdida que está dada en esta vuelta psicológica, esa pérdida es el extravío del que yo toda la vida hablo. Eso ya está claro. Y entonces lo que ocurre es que esta alma ya no alcanza a concretarse en la experiencia de sí, en la experiencia propia, sino que contrariamente se pierde, se diluye en las ideas que le van a rodear por todos lados. Por eso es que lo artificial de la polis platónica es hacer una idea bien vigilada, que esté por todos lados y que al mismo tiempo, no es vigilada, es bien cuidada por todos lados y que al mismo tiempo sea lo único que puede tocar a todas estas almas, para que todos ellos funcionen de acuerdo a esta idea. Lo que pasa es que en las páginas anteriores, lo que decíamos antes, es hermoso porque él termina diciendo, con el tiempo, las generaciones siguientes, ya él ya no puede saber, porque no tiene experiencia, solo lo especula. Y dice, con el tiempo, las generaciones siguientes van a desarrollar cada vez más bella o precisamente esta ciudad, estos bienes, esta idea común, y van ellos a detectar todo lo que se salga, ¿no? Porque claro, la apuesta es que con el tiempo para ellos ya no sea artificial, sino recuperen lo propio del espíritu. Y entonces ya no fallaría, se habría acomodado. Es una ambición filosófica total, vamos. Lo que me encanta es que 2000 años después, 2000 y cacho años después, Heidegger, cuando habla de los, ¿cómo es? Es el comienzo, el otro comienzo y los hombres en medio, bueno, los que yo llamé los hombres de paso, en aquel seminario, son exactamente eso, solamente que Heidegger no es tan platónico, ¿no? No necesita eso. ¿Estás a punto de decir algo, Alejandra? ¿Sí o no? Sí, pero me cuesta trabajo encontrar el... Verde, tú eres muy lejos. Espérame. No traigo audífono. A ver, lo voy a intentar. ¿Sí me escucho mejor? Ahí. Justamente esto que dices, Heidegger, por ejemplo, lo trabaja mucho en la maquinación, ¿no? Este punto en donde ya lo dice él como, ya está el encantamiento completo, ¿no? En donde justamente está este proceder de donde procede todo esto que en este sentido sería como la doxa, ¿no? Ya no se cuestiona y por eso empieza este punto de la maquinación, ya solo funciona, ¿no? Y en ese punto están justo estos transitorios, ¿no? que al fin no, lo más a lo que se va a llegar es a alcanzar a dar cuenta de la transitoriedad, pero no fuera del encantamiento. Ajá. Y en ese punto justo, al final, todo esto que tú estás planteando y lo que hemos comentado, claro, se puede ver en la polis, se puede ver en los imperios, se puede ver en muchos momentos, pero al final, justo cuando se revisa, o en los sistemas, ¿no? Que ya podemos entender económicamente como el capitalismo, como el liberalismo, como, ¿no? Al final van a traer, vamos a llegar a un punto de quiebre en donde esas sociedades que atendían a ciertas formas de existencia se convierten en civilización, que parten de una idea, bueno, en este sentido, ¿no? Como constitutiva, pero artificial, sacada del sentido propio de lo humano, porque lo que es bien importante, porque al final pareciera que entonces todo está perdido. O sea, parece, pero no, porque el solo hecho de ir contra natura
hace que nosotros mostremos en nuestra indigencia, en nuestras andanzas perdidas, que vamos contra natura. O sea, el encantamiento no es completo, porque si fuera completo, entonces no habría indigencia. Y esto es lo que nos conecta. Porque sí, claro, o sea, hay quien sí cae, por supuesto. O sea, ahora podemos ver en los medios de comunicación y en las opiniones y en los estás a favor o en contra, ¿no? Y que en eso se convierte la vida. O sea, hay frases que dicen, hay dos tipos de personas, las que esto y las que el otro. Y sale cualquier cosa y lo dividimos así, ¿no? Entonces ahora está la tontería esta con la película de Kong y Godzilla, ¿no? Y lo puedo decir lo mismo de la 4T y los contra 4T, pero también los pro algo y los, ¿no? Entonces, al final es esto, o sea, esta indigencia, esta pérdida en sostenernos, en apropiarnos de algo, ¿no? Por muy artificial que sea, pero como una necesidad que está ahí, una necesidad que se construye en la constitución existencial del ser humano, ¿no? Al saberse que va contra natura, porque está puesto e impuesto en un artificio que podemos revisar desde atrás, escindido de muchas cosas, pero primordialmente de su propia naturaleza. Pero mientras esté ahí, o sea, mientras sigamos haciendo estas tonterías, ¿no? Esas son formas y esas son muestras de este alejamiento. Pero se sigue mostrando, o sea, eso es a lo que quiero, a lo que voy. O sea, esta maquinación sí se echa a andar, sí estamos siendo parte, pero no con un encantamiento puesto completo, porque si fuera así, entonces no tendríamos todo esto. No te quiero interrumpir. Mejor. No, pero bueno, en general eso es lo que venía pensando, justo porque esto que comentas de la doxa y justo todo lo que va a venir posterior a esto da mucho sentido a lo que en el pensar occidental marca, ¿no? En lo que la misma Grecia deja, pero oculta. O sea, en lo que la misma Grecia deja como principio, obscureciendo el primer comienzo, ¿no? O sea, justamente esta Grecia que se le llama arcaica, que se le llama época oscura, que ya no se voltea a ver para allá, ¿no? Pero al final es eso, ese esfuerzo tan constante que se tiene que dar para oscurecer lo otro, ¿no? Va a dar paso a, no sé, ya, me imagino que para allá irás, en este sentido de la relación entre sabiduría, conocimiento, ¿no? Y lo mismo pasa con la aletheia, como desocultamiento como la no verdad, para acercarse a la verdad. Pero bueno, creo que ya para allá va así, como para no... Vamos a tener que esperar hasta la caverna, hasta agosto, para llegar a aletheia. Aquí no va a estar. Hasta donde vamos a llegar. Pero ya empieza a pintar, ¿no? O sea, ya se empieza ahí, o sea, ya se empieza a brotar, porque justamente eso es más allá de, lo podemos encontrar en muchas cosas, en el lenguaje, en muchas cosas, porque al final es eso, el artificio no deja de ser artificio. Y para eso necesita sostén. Y nosotros somos parte del sostén, pero al mismo tiempo, ese sostenerlo hace que broten otras cosas, que es huella de esta indigencia y de este artificio. Ya apesta, aletheia, pero falta un poquito. Ya estaremos, pero bueno, ya es todo lo que quería decir. No quiero comentar muchísimo lo que dice Alejandra, pero me parece que la salida de Heidegger va por un lado diferente de la de Platón. La de Platón termina siendo, hay que construir con fuerza este artificio para que ya nadie pueda escapar y se vuelva natural o se vuelva sostenido permanentemente por los que cada vez se críen con más fuerza para allá. Heidegger no. Heidegger va por otro lado. Y como dice Alejandra, es evidente, lo artificial se nota. Pero no todos lo notan. Ajá. Y es una pregunta, es una cuestión. ¿Por qué algunos sí, por qué otros no? ¿No? O no sé si todos lo noten alguna vez y decidan no ver más. No lo sé, no voy a hipotetizar en ese sentido. Voy a seguir porque nos faltan 3 párrafos perfectos. El valeroso
es el que se percata de ello, de esta artificialidad, pero de la necesidad de sostenerla. Es el que se percata de esto, pero en sentido negativo. No lo entiende, o por lo menos no en el texto platónico, pero conoce la necesidad y la propiedad del alma. Conoce la importancia de jugarse en su totalidad en la doxa y se apuesta a sí mismo en ella. Por eso Sofía es el inicio. Pero valor es lo siguiente. Lo fascinante aquí, ¿quieren rock and roll? ¿Quieren rock and roll? Lo fascinante aquí es la palabra que se usa para valentía. Nos vamos a ir de espaldas. Andreia. Como ya se habrán dado cuenta, la palabra que se usa para valentía tiene su raíz en andro, que no es más que haner, anthros. Son dos palabras. Hombre. La valentía es cosa de hombres. La valentía es Andreia. No hay otra palabra hasta el momento. Pero no hay que dejarlo en este simple sentido. No es que haya una diferencia de género puesta o expuesta aquí, sino que existe algo más profundo. Lo que dijimos anteriormente es que hay una pérdida de lo fundamental. Por ello, la necesidad del artificio. Lo fundamental se encuentra guardado en el pensar el alma platónico. Su potencia formativa o imitativa retiene eso que le es propio, pero exactamente ¿qué? Que el alma solo existe en colectivo. Esto es lo que es propio del alma. Por ello, es que la ciudad entera debe ser una escuela, debe ser una compensación de lo que sería el mundo sin el extravío. Es decir, existencia grupal, colectiva. Que sea un asunto de Andreia, es decir, de hombría, no nos debe llevar a pensar en un asunto básico y simple de género, sino que debe conducirnos en el único sentido posible ahora. Se trata de una pérdida. Y entonces estamos de lleno en la vuelta que venimos esbozando. El cambio de sociedades femeninas a sociedades masculinas. Allí hay una huella de la pérdida. La palabra anthros también se usa para hombre de guerra, así como para esposo y amante, soldado o héroe. Es la palabra que se usa para el varón, pero pueden ver las acepciones que cuentan como características de lo masculino. Guerra, soldado, héroe. Esposo tengo que revisarle y amante tengo que revisarle hacia dónde va. Al hombre le toca ser valeroso porque es artificial. No digo que en oposición a las mujeres, pero sí que ante el extravío, la doxa, la Sofía y la Andreia son necesarias para constituir al hombre que gobierne, al hombre guardián y que, podríamos decir, es el hombre libre. El hombre libre es el hombre que cuida. Sí, sí, sí. La armonía asociada a la templanza ya es un asunto colectivo. Por ello no es necesario detenerse tanto y sin embargo es importante recordar que Sócrates hace de las dos cualidades anteriores propias del guardián y a la templanza, sofrosine, un asunto colectivo. Y ahora sí, podemos volver a la justicia. Hasta aquí. Comente, por favor. Ándale, pescado, ya ibas. ¿O Marisol? ¿Quién?
solo tengo como una imagen en la cabeza. Que ante la pérdida del camino solo había valentía. O sea, como la pérdida de la luz. La pérdida de saber dónde se está. Sí, pero entienden que el perdido es el hombre. Valentía. ¿Sí me oí? No sé. Sí. Jessica. O sea, cuando hablamos de extravío, y entonces necesariamente tenemos que hablar de valentía, no sé si vean que es lo masculino lo que ocurre. O sea, esto es la joya del texto, pues. Que lo masculino, por eso sus cualidades son bélicas. Porque tiene que ser el rígido, el fuerte, el que impone, el que gobierna. Y es que ante la salida de lo masculino ya es la división de algo, ¿no? O sea, La pérdida. la división. O sea, lo que quiero decir es que lo femenino o lo fémino, lo que veíamos como la matriz de algo, puede ser estos dos. Y las cualidades masculinas es la división y la pérdida de algo. Sí. Ahora, lo que es una maravilla es entender que en esto hay una marca de lo que ya habíamos dicho anteriormente. Este güey se está negando a las sociedades femeninas y trae algo contra ellas. Por eso, nuevamente, la historia de los modos musicales es echar fuera a ciertos pueblos. Nuevamente, ¿no? Entendemos que la historia de lo artificial implica la pérdida de un grupo social, del grupo o de los grupos femeninos. Por eso es que es una maravilla. Cuando ya se necesita valor, es porque ya se perdió algo. Porque el valor entonces es la necedad que se sostiene. Ajá. Entonces ya hay una pérdida. Lo que quiero que vean es que la huella de la pérdida está en una sola palabra, Andrea. Lo siento por todas las que se llaman Andreas. Ah, Widi, creo que se llama Widi Andrea, ¿no? Pero ven, o sea, es lo masculino. Las sociedades gubernamentales, las sociedades masculinas son una marca de una pérdida. De la pérdida que está implícita en el cambio de las sociedades femeninas a las masculinas. Has, ¿quieres decir algo? Ah, ¿O abriste el micrófono nomás por gusto? no, para decirte algo. Dices que la formación del alma solo es en colectivo, Sí. ¿ok? Pero el alma necesita ser individual para ser formativa. No, Es que también lo dijiste. no, se forma. Es que no es que su característica sea la individualidad, se forma en el colectivo. Pero cuando hay pérdida, pareciera que en esta vuelta que hicimos, parece que se pasa de, digamos, de la satisfacción de lo necesario al deseo y el placer. En ese movimiento, lo que cae es ya la individualidad, porque dije así, el placer es individual, la Sí. formación del alma es colectiva. Ajá. Ajá. O sea, pero el placer es el extravío del alma. El placer solo puede ocurrir cuando el alma está extraviada. Cuando es individual. Ajá. Y en algún momento lo va a decir, yo creo que en una o dos sesiones lo vamos a ver, porque él después de toda la vuelta que da, dice, ya cuando todo esto se satisfaga, entonces sí, que cada quien se plazca de la naturaleza como le convenga. No es como le convenga, es como desee, o como le apetezca, algo así.
O sea, sí concibe Pero eso va a ser cuando ya estén todos formados en colectividad. sí, cuando ya hayamos entendido qué es la justicia y que todo opere regularmente, lo que sigue va a ser, ahora sí ya, con lo que hay en la naturaleza, no con excesos, ¿no? Sino con manjares naturales, incluso con la sexualidad. Bueno, para eso tendríamos que darle una vuelta igual de larga al Fedro, ¿no? Para ver cómo habla de este retenerse y luego entregarse en lo sexual. Pero vamos, al punto es lo mismo, pues, o sea, llegado el momento en el que la templanza, la armonía ya funciona y la justicia opera, entonces sí, ya este caballito impetuoso se puede soltar para que ande corriendo y brincoteando por ahí. ¿Sí me explico? Ok, hay otra pregunta que tengo. La opinión es muy de la individualidad, ¿no? Del individuo. Sí, ¿Sí? sí. Y entonces también hablaste de que el alma opina o algo así. No, vamos ubicando otra vez, porque hablé de dos formas de entender la opinión. Por eso me entretuve en hablar de opinión en nuestro tiempo y de sostenerme en la palabra doxa para no traducirla por opinión. En nuestro tiempo sí, la opinión es el valor máximo del individuo, la manifestación de la individualidad. Ajá. Pero del lado socrático platónico, la doxa no es individual, es un asunto de la colectividad. Solo puede ocurrir como formativa y sostenida en la colectividad. Y no solamente en las relaciones sociales, sino también en los templos, en lo que se pueda construir como instituciones, en las calles, en los intercambios, en las negociaciones, en todo eso. Allí la doxa tiene que ser el filtro por el cual se comprende y se constituya todo dentro de la ciudad. En nuestra época, en nuestra era, que ya esto le hemos dado quién sabe cuántas vueltas, sí tendríamos que entender que la doxa, aquí ya no es la doxa, aquí es la opinión, y habría que irnos hacia atrás en la etimología de opinión, ya es un valor de los individuos, es una propiedad, no un asunto comunitario. ¿Sí me explico? A ver, otra vez. La doxa Es es colectivo. Es sí, la opinión colectiva. sí, Ok. pero quitémosle la palabra opinión y entonces vámonos ya que tenemos todas las letras. Es la idea sostenida en colectivo. Ok, idea. No es una opinión colectiva, es una idea. Colectiva. Bueno, Ujú. sostenida, porque no es que todos tengan la idea, sino que todos la sostienen en sus relaciones, en sus intercambios, en su forma de comportarse, en lo que valoran, en lo que no valoran, en lo que expulsan. Así la sostienen. Ok. Ujú. Y la opinión de nosotros, pues ese es ya el bien de cada quien. Ok. ¿Sí? ¿Algo más, Hash? No, con eso basta. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Yo, Marisol, dime. yo me quedé muy clavada con esta parte sobre que mencionaste sobre la sabiduría y el conocimiento, de que Apagaste el micrófono. Sigue apagado tu micrófono. Ahora apagaste la cámara. no es que me entró una llamada, pero la Ah, colgué. La importancia que se le da hoy al pensar la idea de que la sabiduría es como todo el conocimiento, justo como todo este conocimiento científico que puedas llegar a adquirir, ¿no? Mediante un método. ujú. Y no me había puesto a pensar en que todas estas ideas de, bueno, la idea principal de venderte de que eres lo que tienes o lo que puedes poseer, Sí. como que no había pensado que la sabiduría también puede ser un producto de propiedad privada, No la sabiduría, el conocimiento. el conocimiento. Ujú. Bueno, sí, sí, si le rascamos tantito es muy divertido porque justo,
digamos que todos aquellos que están metidos en cuestiones de episteme son los X del pueblo, ¿no? O sea, así sea el médico, así sea el alfarero, así sea el herrero, todos están en el mismo canal, todos ellos están en el mismo canal, el magistrado, todos los que están en un asunto como técnico, en un asunto metodológico, todos ellos son, digamos, gente de a pie, ¿no? Gente normal, pero no son los grandes del pueblo, son los comunes. Y están en el mismo canal el campesino, que el que hace zapatos, que el médico. Están en el mismo canal, ¿no? Diferentes son los sabios, que están en otro canal, que son los que pueden reconocer el bien del pueblo, no la técnica que produce cosas para el pueblo, sino el bien del pueblo. Esa es la gran diferencia. En nuestra época le terminamos dando una valía muy alta a estos personajes, a los científicos. Muy alta, que no la tienen ni pueden sostenerla, ¿no? Los científicos, por eso termina ya la academia siendo tan distante de la vida común, pero tan distante, ¿no? O sea, ya la academia hacen su pedo y ni quien se entere, ¿no? La academia ya está, se pican la cola entre ellos, pues, eso es realmente la academia en el mundo entero, ¿eh? No es propio de nuestro país. La academia es, aquello, ¿no? Y por eso ni siquiera nos damos cuenta que la mayoría de la academia responde a intereses casi siempre políticos o a intereses económicos muy importantes. Por eso vemos que todos los estudios de genética que existen en el mundo son pagados por ricos. Nosotros tenemos un instituto de genómica con financiamiento de Carlos Slim. Entonces, sí, hoy se le ha dado mucho peso a eso y lamentablemente como sociedad lo sostenemos, ¿no? Porque pues uno podría decir, hay pobrecitos de los que se creen científicos, ¿no? Y que se sigan, como decía León Felipe, chupando el caramelo de la cola, hablando de la serpiente. Nosotros los terminamos sosteniendo igual, ¿no? Porque ahí ya lo dijo el científico, ¿no? Digo, ahorita es necesario el Gatell, pero no era necesaria la pandemia, ¿no? O sea, lo llevamos al ridículo de que es necesario el científico porque hicimos necesaria o terminamos produciendo, ¿no? Una pandemia, terminamos produciendo un montón de cosas. También lo vamos a ver con Sócrates porque dice, una ciudad no debe ser más de lo que puede sostenerse en una sola idea. Entonces, pues ya veremos. Pero sí, así es. Hoy eso es una de las propiedades más valiosas, ¿no? Hay ricos de dinero y hay ricos de conocimiento. Por eso es muy chistoso cuando uno va a una clase o platica con alguien que le bota 40, 50 referencias en un ratito, ¿no? Dices, pues, chido, ¿no? Pues, ¿qué te voy a decir que no es cierto? ¿No? Y que la tirada es como cada vez hacer el conocimiento más privatizado, ¿no? O sea, más Sí, lejano. más acumulable. Más Así. acumulable. Sí, es una propiedad. Es una propiedad. Y claro, hoy es una propiedad que te da estatus. Porque de verdad, si das una conferencia y te avientas, no, es que 15 son pocos. En una conferencia uno oye 40, 30 referencias, ¿no? Y de repente las oyes de diferentes épocas, de diferentes, como si todos estuvieran hablando de la misma mesa y todos diciendo, sí, yo creo que es esto, así de ridículos son, pero les encanta, ¿no? Bueno, a mí me parece absurdo que en una tesis te pidan un cierto número de referencias, ¿no? Cuando nosotros llevamos leyendo un texto medio año y llevamos 4 de 10 libros. Es un texto. Entonces, es un problema que no vamos a arreglar, ¿no? Hacemos ahí, le rellenas ahí con cualquier cosa tu tesis y ya, ¿no? De todo, nadie va a buscar si hay exactamente una referencia a ese texto. Nadie. ¿No? La APA y sus payasadas y todo eso, nadie. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguien más, por favor? Ahí viene Marta. ¿Ya está mi pastel? Ya está, creo que se enfrió.
Ya se quemó. No, lo apagué hace ratote ya, hace como una hora. Estaba yo pensando si esto de la artificialidad la hemos llevado también a los animales. Evidentemente, pues las mascotas, claro que sí, los chihuahuas con suéteres y todas esas cosas, pero las manadas de elefantes y estos animales que pues todavía se mueven así en conjunto, ¿lo hemos abarcado todo con lo artificial o habría alguna especie por ahí que se pudiera salvar? No, yo creo que esos más bien nos enseñan lo que sí es propio como de los animales de manada, ¿no? Nosotros lo vemos y lo traducimos y luego hasta les enseñamos a pintar a los elefantes. Pero cuando ya se les ve en naturaleza, ¿se han visto, no? Los elefantes que dibujan elefantes. Yo estaba bien ilusionado hasta que vi que como 8 elefantes pintaban el mismo elefante. Y dije, entonces no están pintando. Eh, el asunto es que ellos más bien nos enseñan cosas bien importantes, ¿no? Porque hemos creído que son bestias. Nos encanta la idea de pensar que son bestias, pero negocian, intercambian, protegen, sacrifican, hacen un buen de madres, ¿no? Por eso aquel video de changos que nos compartió el Octavio fue una joya, ¿no? Una joya porque nos enseñó cosas bien cañonas de nosotros, no de los changos. Te comentaba de un documental que había visto de elefantes que rescatan de cosas muy traumáticas, ¿no? Rescatan a los bebés y los llevan a un lugar donde los están cuidando y les asignan un humano para que esté con ellos porque son animales muy sensibles que se morirían solos. Y después de un tiempo los liberan, pero a los liberados, cada ese tiempo regresan por los nuevos liberados y se los van llevando a los huérfanos, ¿no? A los nuevos huérfanos llegan los que ya están en estado libre y regresan por ellos y se los llevan y así han hecho una manada grande de elefantes, ¿no? Entonces, pues ahí ellos se van cuidando y hay muchas cualidades que la humanidad ha perdido, ¿no? Y que ellos lo demuestran con esas cosas. Casi siempre que ves un documental así, el güey que los cuida y todo es un negro africano, que están más cerca de esos güeyes, los que estamos lejos somos nosotros, ¿no? Pero siempre, casi siempre en esos documentales uno ve lo fascinante de esta vinculación interespecie, ¿no? Porque también no hay pedo del vínculo interespecie. Cada vez, y afortunadamente por los celulares, cada vez vemos más videos del hipopótamo que salvó al ñu del cocodrilo, ¿no? O sea, cada vez es más común ver la cosa entre especies, ¿no? Pájaros que son amigos de gatos, y perros que tienen un perico ahí de amigo. Entonces, es un poco, creo yo, como más bien que eso es como, pues no sé si decir más natural, o sea, eso que nos enorgullecía de ser humanos, creo que se me hace bien barato. Los animales también lo tienen, ¿no? Creo que ahora cada vez estoy más cerca de pensar que lo humano o lo más humano es perderse a lo pendejo. Pero no sé, porque no quiero hablar del extravío en ese sentido y todas esas cosas, pero los animales sí nos han mostrado una cosa bien cañón, y es que ellos hacen un montón de cosas que nos tenían orgullosos a nosotros, ¿no? Que las hacíamos como propiedad de nosotros. Y la verdad es que no. Cada vez estamos más lejos de saber qué es lo verdaderamente propio del humano. ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿No? Creo que ya pasan de las 10, ¿no? Sí. 4 minutos después de las 10. Muy bien, terminamos a tiempo. Lo subo al Telegram para que lo vean los que no vinieron. Gracias. Déjenme despedir de los de Facebook. Adiós a los de Facebook. El seminario vuelve a empezar en agosto. Este termina en marzo. Todos están invitados. Y después leo las preguntas y las contesto. Gracias.
Y besitos, besitos, chau, chau, dice el Cochis. Bye. Ahora sí. Pues ya acabamos. Ya, pues ya. ¿Algo más? ¿Nada más? Me da gusto verlos, los quiero mucho. Hoy es mi cumpleaños y estamos encerrados aquí. No tenemos tacos. Cumpleaños. Así te iba a Gracias. preguntar, ¿no vas a salir por tus tacos? No lo sé, quiero salir por mis tacos, pero ahora lo decidiré. Ahora lo decidiré. Y ¿Me por guardas un cacho de pastel? me llevo miércoles. Sí. ¿Va? Mi hermana Va. les manda abrazos y felicitaciones a Jorge especialmente. Gracias y dale abrazos también a tu hermana. Dile que soy su fan en Instagram. Ahí subiendo el pie. Con su cara de lo hago bien. Dile que ya me di cuenta que hay gente que gasta un dineral en los tubos esos y tu hermana se hizo uno de PVC. Quien sabe hacer las cosas, ya sabes. Está muy bueno. Pues de verdad quisiera que pudiéramos estar juntos como en los viejos tiempos y cenar unos tacos, tomar una chela, pero pues no se puede hoy. Entonces, en cuanto se pueda, peda kilométrica. ¿Está bien? Y guardo el vino que me diste, pescado. Pero ya prepárense porque este año seguro nos vemos para emborracharnos y a ver si hacemos pizzas, ¿no, Marta? Vale. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Que estén Buenas muy bien. noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bye, Bye. bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Bye.